el primer módulo es la salud como prevención y retos, y en este sentido lo primero que debemos de hacer es ampliar nuestro concepto de salud, en el sentido de que generalmente tenemos una idea de salud como que el organismo funcione bien y como que no nos duela nada. Esa idea es necesario superarla, por eso hablamos ahí de un cambio de mentalidad que es necesario habilitar en nuestro cerebro, y es necesario también el tener algunas ideas fundamentales, que es lo que vamos a ver. En este sentido, pues cambiar el concepto de la calidad de vida, que es lo que nos aporta la salud, entendida como bienestar y fundamentalmente en tres niveles: en el nivel físico, en el nivel mental y en el nivel social, que implica las relaciones con las personas que nos rodean, vivir en sociedad, que nos aporta también un alto componente de salud. Como planteamiento general vemos aquí que tenemos una serie de apartados como son alimentación, como es actividad física, hábitos saludables frente a otros hábitos que no lo son tanto, como el uso de alcohol y de tabaco, el cuidado de la salud bucodental, la salud psicosocial, que es un aspecto en el que nos vamos a detener con una mijita de más amplitud, porque generalmente no se suele asociar demasiado a la salud el componente psicosocial. También la afectividad y sexualidad, que nos acompaña a lo largo de toda la vida, y finalmente hablaremos también algo sobre el uso racional de los medicamentos. En la siguiente presentación ya vamos a empezar a hablar en concreto del apartado de la alimentación, en la que lo principal es considerar que la alimentación debe ser variada. Es posible que tengamos que hacer algunos cambios en nuestros hábitos de alimentación, sana, equilibrada, y en cualquier caso darle prioridad al consumo de frutas, verduras, frente a si tenemos hábitos de comer demasiadas carnes, demasiados pescados. Y tener en cuenta también que no solamente se trata de alimentarse, sino que se trata también de disfrutar con la alimentación. Se disfruta con los sentidos, se disfruta cocinando y también con imaginación y con creatividad. Ya veremos el cómo. La comida o la alimentación que tenemos implica también una prevención de posibles anomalías, posibles disfunciones o posibles complicaciones de salud. En mentalidades más antiguas probablemente pensábamos que lo que nos curaban eran los medicamentos, pero los medicamentos hay que utilizarlos lo justo, y una forma de utilizarlos, lo imprescindible, lo necesario, es hacer una buena prevención con una alimentación equilibrada y adecuada. Y por supuesto la alimentación tiene un componente también importante, que es el de la relación, el relacionarse con personas. Mientras que comemos es muy importante. De ahí es que personas ya en edades avanzadas que viven solas es un importante factor a tener en cuenta. Si viven solas, no solamente por lo que implica cocinar para uno solo, sino también el comer uno solo. Hay que tener en cuenta que en las edades de las personas más mayores de nuestra sociedad no han vivido como las familias más jóvenes de ahora, que son familias muy cortitas, sino que han vivido en familias numerosas la mayoría de las veces, y eso implica pues que el componente social de la comida tenga algo adicional que nos mejora la alimentación y hace que tenga unas ventajas mejores para el organismo. Por lo tanto, siempre que sea posible es mucho mejor el alimentarse, el hacer las comidas junto con otras personas, bien la pareja o bien otras personas. Algunas orientaciones muy básicas, porque el formato del online no nos da para más. Repetir el uso de comer más fruta y verdura que otro tipo de alimentos. Tener en cuenta también que hoy las nuevas tecnologías, lo mismo que estamos haciendo en este curso, nos sirven principalmente para dar más variedad, más creatividad a nuestra alimentación, pues por ejemplo en la forma de cocinar los alimentos. Hoy existen blogs, existen en internet, introduce uno cualquier receta de cualquier alimento y te da una variedad importante a la hora de prepararlo y demás. El aumento de fibra es algo que en los medios de comunicación y en otros tipos de
de formato de educación para la salud se insiste suficientemente y por eso no me voy a detener más. Ya he dicho también que lo de las carnes en general, especialmente las carnes rojas, es algo que hay que limitar 1 o 2 veces por semana solamente y tener mucho cuidado con los fritos porque no son muy buenos para la salud. Lo mismo que con otro tipo de alimentos que son los salazones, las conservas, principalmente porque tienen mucha sal y eso no es bueno para el organismo. Como sustitutivo a los salazones y especialmente a los fritos, el uso de la plancha y del horno es algo muy recomendado para nuestra alimentación, y la imaginación y la creatividad junto con las nuevas tecnologías es algo importante que podemos combinar para disfrutar de la alimentación en definitiva, porque no se trata solo de alimentarse biológicamente, aportar a nuestro organismo los nutrientes que necesita, sino hacerlo también disfrutando de ello, ¿no? También sería bueno, a través de Internet, fijarse en la importancia de las calorías, el aporte calórico que necesita nuestro organismo, con el fin de no consumir más calorías de las que realmente necesitamos. Y eso sí, no se trata solo de tener una alimentación sana, equilibrada, variada, sino también de complementarlo con el ejercicio físico, que es fundamental para mantener unos niveles de salud razonables. En cuanto al tema del vino, siempre hay incluso estudios que dicen que el vino es bueno, pero claro, es una copita con moderación, eso está demostrado que es bueno para la salud, pero no abusar de él. Intentar cambiar nuestros hábitos de vida si es que comemos mucho en 2 o 3 comidas al día, para intentar repartirlo. Las personas que hacen 5 comidas al día viven mucho mejor, tienen mejor salud, y lo que hacen es que la diferencian y hacen pequeños aportes calóricos, comen pequeñas cantidades de comida, y eso es mucho mejor para la salud. Y también hay que tener mucho cuidado con el tema de los líquidos, agua, zumos, etcétera. Es importante beber, y hay que tener en cuenta que en las edades más avanzadas nuestros receptores en el cerebro no nos informan de la necesidad que tenemos de beber. Por lo tanto, en edades avanzadas hay que tener en cuenta de que si el organismo no nos lo pide, somos nosotros los que debemos de aportarle líquido suficiente, aproximadamente como 1,5 litros al día. Ya hemos hablado también de la sal, moderarla. Si estamos acostumbrados a comer con demasiada sal, no es conveniente quitarla de golpe, porque entonces todo nos sabe igual o nos sabe mal. Es mejor acostumbrarse a cambiarlo poco a poco, y reduciendo, y sustituirla por otro tipo de condimentos, como puede ser el limón o como puede ser el orégano, otro tipo de especies que le dan una riqueza a la comida, que sustituyen de alguna manera la sal. Si tuviéramos tiempo de debate, pues haríamos preguntas como esta, pero en cualquier caso las dejamos a la consideración de ustedes para que luego se las planteen, que son muy sencillas. ¿Qué me falta en mi alimentación? ¿Qué me sobra? ¿Y qué creo que debo de hacer? Eso es un punto de partida importante para, si es necesario hacer algún tipo de cambio en nuestra alimentación, pues poder hacerla. Repito, ¿qué me sobra? ¿Qué me falta? ¿Y qué estoy dispuesto a hacer? Porque la cuestión es un tema de hábitos. La actividad física hemos dicho también que es fundamental. Entonces se trata de un cambio de concepción, no se trata de esforzarse, de dejarse la piel haciendo un ejercicio, sino de hacer ejercicios moderados, dejándose llevar por lo que es la vida cotidiana. Hay que conocerse, hay que disfrutar el ejercicio físico, y si ese ejercicio físico es compartido con otras personas, por ejemplo en paseo, es algo que resulta mucho más agradable y sigue siendo tan beneficioso. Más beneficioso, digo, si es compartido. En comunidades autónomas como en Andalucía hay un programa muy interesante que les invito a que conozcan, que se llama Por 1 millón de pasos, en el que personas mayores se juntan varias veces en semana y hacen varios kilómetros de caminata, y lo más importante no es la caminata, sino también las relaciones sociales que establecen. Aquí tenemos algunas sugerencias, como el hacerse una revisión médica antes de iniciar un ejercicio físico. No confundir también el ejercicio físico con un ejercicio competitivo. Hay pocas personas mayores que hacen ejercicio casi de competición, lo cual no es malo, necesitan más revisiones médicas, pero eso no es tampoco lo necesario para todo el mundo. Es bueno también, además, elegir el ejercicio que me gusta, no aquello que me impongan, sino si yo me siento bien haciendo un tipo de gimnasia, lo hago, y si lo que me apetece más es pasear, porque así disfruto de la calle, de la gente, de las personas, del paisaje, etcétera, de un parque, pues fenomenal. Cada cual según sus necesidades y sus preferencias, para disfrutar también con la actividad física. Y como digo, planteárselo no como carga, ¿no? Que eso es importante para poder disfrutar. También el aprovechar para aprender más sobre el ejercicio y sobre nuestro cuerpo, en la medida en que nos interesemos por cómo funciona nuestro organismo y que nuestra capacidad de rendimiento, y nos dejemos asesorar por el consejo médico, podremos conocernos mejor el funcionamiento.
Hacerlo también parte de nuestra rutina, de nuestra vida cotidiana. El compartirla, ya lo hemos dicho, y por encima de todo disfrutar con eso que es el hacer el ejercicio físico. Otras preguntas para la reflexión podrían ser, si has pensado alguna vez que este es el único cuerpo que tienes. Yo creo que pocas veces pensamos eso. Si lo pensáramos que no tenemos cuerpo de repuesto, probablemente lo hubiéramos cuidado más hasta ahora, y en cualquier caso siempre está el futuro ahí para mejorar si es que es necesario mejorar algo. Y en este sentido, pues bueno, una sugerencia interesante y para reflexionar es que hagamos una lista de qué cosas son las que hacemos cada día para cuidar nuestro cuerpo, y también de cosas que podemos hacer para seguir cuidándolo mejor de lo que posiblemente lo hemos hecho hasta ahora. Entramos en un círculo vicioso en cuanto a los hábitos saludables. Si nosotros tenemos una adquisición e incorporamos en nuestras rutinas de vida hábitos saludables, eso nos va a aportar mejora de la salud, y eso nos va a aportar también un aumento de bienestar que a su vez repercuten en seguir trabajando hábitos saludables que nos ayuden a llevar una vida pues más beneficiosa, que nos aporte más bienestar para nuestra salud en general. Y aquí está la libertad personal, es cuestión de elegir. Tenemos una columna en verde que son los elementos, las acciones o las conductas positivas, y otro que son conductas negativas para nuestra salud. Si elegimos una buena hidratación, algún tipo de relajación, incluso de reflexión, como hacen yoga, consumir alimentos naturales, si nos cuidamos estéticamente, el descanso es saludable, positivo, hacemos un ejercicio físico en las ocupaciones cotidianas o directamente saliendo a caminar o hacer ejercicios de ese tipo, y la alimentación sana, variada y equilibrada, todo eso nos aportará bienestar. Pero si optamos por un consumo excesivo de alcohol, del tabaco, otro tipo de drogas, las medicinas, porque cuando pensamos en el tabaco y el alcohol parece que nos quedamos ahí, pero los fármacos, el mal uso de los medicamentos puede tener consecuencias bastante contraproducentes. O si nos descuidamos, si no nos cuidamos a nosotros mismos en cuanto al aspecto, la presencia, etcétera, nuestro sueño, etcétera, o abusamos de la comida basura, que es un riesgo importante de las personas que vivan solas por aquello de no cocinar. Todo eso nos aportará deterioro y consecuencias negativas para nuestra salud. En cuanto al tabaco y el alcohol principalmente y las medicinas, plantearse si las estamos usando adecuadamente o si estamos abusando, porque eso sería negativo. Al final hablaremos un poquito de los medicamentos. El tema de los cuidados estéticos es algo fundamental. Uno puede correr el riesgo de disminuir nuestras salidas a la calle, nuestras relaciones sociales, y como fruto de eso no nos cuidamos, no nos arreglamos. Y aquí no vale decir que esto es especialmente para la mujer, también para el caballero, para los hombres. Desde tener un vestido y un calzado cómodo hasta cuidarse el cabello, las uñas, la higiene personal, la salud bucodental, una de las cosas que más nos acerca a las personas es la sonrisa. Entonces, si cuidamos nuestra boca, por ejemplo, si tenemos costumbre de beber mucho café, de fumar, etcétera, pues, el cuidado de los dientes es algo fundamental que nos abre las puertas para las relaciones sociales, que son fundamentales, y en las relaciones sociales los cuidados estéticos juegan un papel fundamental. Algunos puntos para la reflexión, que luego cuando cuelguen la presentación en la plataforma ustedes podrán también verificar y puntuar ahí según su orden de preferencia cómo manejan esos aspectos. Y es muy importante la salud psicosocial, a la que no se le presta la atención que merece en el cuidado de nuestra salud en general, no como funcionamiento bien del organismo que dije al principio, sino como bienestar personal en los aspectos físicos, psicosocial y relacional, social. Lo primero que hay que tener en cuenta es que lo mismo que cuidamos nuestro cuerpo, el cerebro también, que es el órgano más importante de nuestro cuerpo, debemos de ejercitarlo. Y para ejercitarlo, pues lo podemos hacer con actividades también cotidianas de juego. Pues siempre se ha criticado a veces que en los centros de día de mayores o hogares de pensionistas los juegos de mesa eran muy monótonos. Eso es un buen ejercicio mental. Lo que quizás habría que plantearse quienes abusen o usen mucho de los juegos es plantearse otro tipo de ejercicios como sudoku, juegos de palabras, sopas de letras u otro tipo de juegos que activan la mente. En definitiva, se trata de ejercitar el cerebro. Otra cosa importante de nuestra salud psicosocial es las actitudes que tenemos en la vida. Hay personas que viven en el mal humor, en la desilusión, en la tristeza y en verlo todo negativo. Y es importante entrenar la mente hacia la positividad. En esto les recuerdo, por aquello de que una imagen vale más que 1000 palabras,
esa idea que todos tenemos metida en la cabeza de que la botella siempre se puede ver medio llena o medio vacía. Es conveniente que revisemos nuestras actitudes, porque según veamos la botella de nuestra vida, de nuestra realidad en cada momento, viviremos con más salud o con menos. Y les recuerdo, la botella siempre, nunca está del todo llena, pero nunca está del todo vacía. Es importante trabajar la positividad y ver el lado positivo de la vida. Y cuidar la imagen y las relaciones sociales, que ya lo hemos visto, porque eso aumenta la autoestima, mejora el bienestar y el relacionarse con los demás. Otros factores dentro de la salud psicosocial es el tener motivos para vivir, buscar razones de ser en la vida, de vivir, tener objetivos, tener metas, tener ilusiones. Es cierto que las ilusiones, las metas y los objetivos que se tienen una vez que uno termina la etapa laboral son distintos, o no son a lo mejor tan a largo plazo como en otras etapas de la vida. Pero es fundamental tener cada día no una, sino varias razones para levantarse y para vivir. Porque si nos falla una razón, tenía yo un amigo muy inteligente, ya mayor, de los que he aprendido mucho, que decía: yo tengo siempre varias ilusiones de repuesto, varias metas, varios objetivos, porque si me falla uno, siempre tendré otros en los que apoyarme. Y vivir también en pertenencia con grupos de personas, incluso más allá de la familia. También vivir la armonía con uno mismo y con el entorno, en el sentido de que hasta cierta edad uno mira más hacia adelante que hacia atrás, pero cuando va uno cumpliendo años mira también hacia atrás, y también ahí uno ve que ha cometido errores y es necesario a veces perdonarse y reconciliarse con los errores, vivir el presente y proyectarse hacia el futuro. Es una medicina muy buena el poner afecto, amor, cariño, hacer con cierta pasión, con interés todo lo que se hace. Y no dejar de aspirar nunca a que uno puede seguir creciendo como persona, realizándose como persona y aspirar a la propia plenitud vital. Y eso compartido con otras personas, que siempre nos aportará mucha satisfacción y más calidad de vida. Y de la afectividad y de la sexualidad, pues decir que siempre ha sido un tabú en general en la sociedad, pero también más todavía para las personas mayores. Y las personas mayores también siguen teniendo afectividad más, incluso más sensible que en otras épocas de la vida, y la sexualidad nos acompaña hasta que morimos. La afectividad la podemos vivir con los seres queridos, pero también con nuestras amistades, incluso desde un sentido espiritual, según las creencias que cada persona puede tener. Más sobre el tema de la afectividad, podemos tener dos opciones: vivir en pareja o no tener pareja, por la razón que sea. Y si se trata de vivir en pareja, es bueno vivir con intensidad cada momento, seguir descubriendo las posibilidades que tiene y las riquezas que tiene el compartir la vida en pareja, buscar la complicidad, compartir tiempo juntos, pero no solamente estando, sino tiempo con sentido. Y si no se tiene pareja, la afectividad se vive perfectamente, también se puede vivir y cubrir las necesidades afectivas con otras personas, en las relaciones sociales, con amistades, y nunca dejar cerrada la puerta de la afectividad, aun cuando en algunas ocasiones los hijos, con buena fe, pero con desconocimiento, nos digan que qué necesidad tenemos de establecer una nueva relación con otra persona con la que nos sentimos muy bien. Eso es importante trabajarlo desde la propia libertad de cada persona. Así, para reflexionar, ¿qué puedo yo aportar a mi vida de pareja para que sea más plena entre los dos? O si no tengo pareja, ¿cómo puedo mejorar mis relaciones afectivas con las personas que me rodean para vivir también con más riqueza mi relación? En cuanto a la sexualidad, decir que tenemos un gran desconocimiento de la sexualidad, no solo de la de nuestra pareja, sino de la propia. Está desvirtuada por los medios de comunicación. Lo que sabemos de sexualidad está más en función del chiste, de la picardía, pero la sexualidad es una dimensión profundamente humana que todo ser humano debería de conocer y vivir en la profundidad en que se merece, teniendo en cuenta que la sexualidad siempre es algo muchísimo más amplio que la genitalidad. Para muchas personas la sexualidad es la entrepierna, y la sexualidad es algo mucho más amplio y podemos vivirla, disfrutarla, sentirla en cada centímetro de nuestra piel. No es solamente la sexualidad, hacer un coito, tener un acto sexual, sino el contacto de piel, el hambre de piel, el contacto físico. Y eso es la mejor forma de comunicación de dos seres humanos, de dos personas que se aman, la sexualidad. La sexualidad nos acompaña toda la vida. Es mentira que las personas mayores no tengan necesidades sexuales. Son distintas, se manifiestan de otra forma. Y si consultan ustedes bibliografía sobre el tema, lo más probable es que encuentren las disfunciones, la disminución en la necesidad,
y cambios fisiológicos que ciertamente se producen, porque en la edad que uno puede tener con 60, 70, 50 y tantos años ve que no es igual que con 20 o con 30, pero eso no resta en absoluto, y esto es muy importante que lo sepamos, no resta en absoluto ninguna capacidad para vivir con plenitud y disfrutar de esa dimensión tan importante en la vida del ser humano que es la sexualidad. Y si existen disfunciones, que uno cree que algo no funciona como debería de funcionar, afortunadamente cada vez existen más conocimientos científicos y es importante dialogar y pedir ayuda a especialistas que lo harán seguramente con gran eficiencia. Algunas preguntas también para la reflexión, y con esto ya vamos terminando, es ¿mi sexualidad de qué es fuente? Porque la sexualidad, que es una dimensión tan fuerte, tan potente, tan metida en las venas que la tenemos en la vida, aunque no hablemos habitualmente de ella, y si lo hablamos, lo hacemos más desde el chiste que desde las vivencias humanas que ello supone, la podemos vivir en dos dimensiones. Una como satisfacción y plenitud, pero también la sexualidad nos puede producir soledad, frustración y amargura. Y a veces con quien menos hablamos de nuestra propia sexualidad es con nuestra pareja, por tabúes, por miedos, por mitos. No dejemos de hablar con naturalidad, con sencillez y con profundidad de nuestra propia sexualidad con nuestra pareja, porque eso aportará también calidad de vida a nuestra vida y a nuestra relación. Y por resumir, aquí tenemos dos círculos, uno vicioso, complicado, peligroso, que está en rojo, y otro en verde, que es el positivo. Podríamos empezar en cualquier lugar, pero aquí podemos ver que si cuidamos la imagen personal, vamos a tener más relaciones, más estabilidades, nuestras relaciones van a ser más enriquecedoras, eso nos darán actividades atractivas, tendremos interés en la vida, ganas de vivir, y eso a la vez te ayuda a cuidar la imagen personal, etcétera. Lo mismo que si descuidas tu imagen personal, te va a dar menos relaciones sociales, relaciones empobrecedoras, falta de actividad, de horizontes, de metas en la vida, desinterés, apatía y vida sin sentido, y eso nos pone en las puertas de la depresión. Nosotros elegimos. Se trata de buscar aquello que nos produce más satisfacción vital, más bienestar, más salud. Lo mismo que con la ilusión y el aburrimiento. Si vivimos aburridos, vivimos frustrados, eso nos hace tener pensamientos negativos, le damos demasiada importancia a cosas que tal vez no la tienen, eso nos amarga la vida la vemos sin sentido y nos mete en una tristeza que también nos aboca a la depresión. Mientras que si vivimos con ilusiones, vemos el lado positivo de la vida, tenemos esperanza, tenemos ilusión, vivimos con ciertas alegrías. Tenemos pensamientos positivos, vemos la parte positiva principalmente, eso nos da motivos, fuerzas, ganas, razones para vivir y para proyectarnos en metas y en el vivir cada día. Se trata de que aquello que elijamos generará más de lo mismo. Si elegimos el aburrimiento, genera más de lo mismo. Si elegimos la ilusión, la relación, vivir en relación, pues también generará más de lo mismo. En cuanto al tema del uso de los medicamentos, pues es fundamental el saber que el médico no es nuestro familiar, nuestro hijo, nuestro vecino. El médico es el que está en la seguridad social. Y en esto me gustaría ser un poco tajante, en el sentido de que con frecuencia tendemos a abusar, a dejarnos recetar por lo que le ha resultado bien a un compañero, a una compañera, a un amigo, a un familiar, y el uso de los medicamentos para que realmente produzcan el efecto que deben de producir es precisamente el especialista, que para eso está, que es el médico. Y que tomarnos un medicamento que no nos lo hayan recetado puede ocasionarnos problemas incluso graves en nuestra salud. Y con esto pues hemos terminado casi en punto, más o menos 20 minutos, el primer módulo, y ahora cuando Elisa nos diga pues podemos pasar al segundo. Bueno, ya estamos con el segundo. Este es un tema mucho más frío. ¿Vas a decir algo, Elisa? Bueno. No, simplemente que podíais empezar, pero vamos, que podéis hacerlo como veáis vosotros. Perfecto. Pues este es un tema más árido, es más frío, pero no deja de tener un punto interesante. Hay una primera parte, en la planificación económica de la jubilación, que es la parte más prosaica, y lo primero que hay que decir es que la mejor jubilación en todos los sentidos es la que se prepara. Uno no se puede preparar 2 meses antes para vivir una jubilación plena, agradable y demás, sino que habría que hacerlo mucho antes, pero quien ya está en la jubilación siempre tiene tiempo y horizonte por delante para rectificar ciertas cosas. Así que la mejor jubilación también en lo económico es la que se planifica. ¿Y qué pregunta se puede hacer una persona que está al borde o entrando en la jubilación? Pues las preguntas más frecuentes son estas, ¿no?
No, a la pestaña. Ahí está. Pues, por ejemplo, ¿qué pensión me puede quedar? Siempre se reduce. ¿Qué pensión es la que tengo si ya estoy jubilado? ¿Cómo equilibro ingresos y gastos? Esa es una pregunta universal para cualquier persona en esta época de la vida. ¿El objetivo cuál sería? Pues vivir dignamente según mis prioridades. Porque ¿qué es vivir dignamente? Cada cual tiene sus propios objetivos, por lo tanto no podemos dar una definición de en qué consiste o dónde están los niveles para vivir dignamente. Hay ciertas cuestiones objetivas, pero hay otras que cada cual lo vive según sus intereses y sus prioridades. Algunas ideas a debatir es, por ejemplo, que cuando más mayor sea una persona hoy, en este momento, menos necesita de vivir. Por una razón muy sencilla, porque en su juventud y su adultez primera ha estado entrenado a vivir con cierta o con bastante austeridad, lo que vulgarmente se suele decir vivir con el cinturón apretado. Y entonces, una cierta cantidad de euros para esa persona le da mucho más de sí que a una persona bastante más joven. Por lo tanto, cuanto más mayor seas hoy, más necesitarás, perdón, cuanto más joven seas hoy, está eso equivocado, más necesitarás perdón, para vivir mañana, porque si eres más joven has estado entrenado en vivir un poquito más en la sociedad de consumo, a manejar más dinero y aunque tengas el mismo dinero que una persona que tenga 30 años más que tú, a ti te va a resultar más corto ese dinero. Y la jubilación también no deja de ser una oportunidad para diferenciar entre lo necesario y lo superfluo, sobre todo en las futuras generaciones de personas jubiladas. Aquí tenemos un planning, un organigrama del tipo de la planificación económica en función del tipo de pensiones y de ingresos que una persona jubilada puede tener. Tenemos por un lado el sistema público de protección, por otro lado mecanismos privados y otras posibilidades adicionales de mejorar nuestra situación económica. En el sistema público están por un lado las pensiones no contributivas, que ahora explicaré brevemente porque esto es muy frío y ustedes lo pueden consultar en internet en cualquier lugar, y las pensiones contributivas o de jubilación, que son aquellas en las que las personas han cotizado. Primero voy a hablar brevemente del sistema público de protección. Aquí tenemos en primer lugar las pensiones no contributivas de personas que han tenido un accidente, etcétera, de personas de viudedad principalmente. Estas pensiones no contributivas son personas también las de personas que no han cotizado. Ahí para acceder a ellas es imprescindible confirmar la insuficiencia de recursos económicos de la propia persona o del núcleo familiar en el que vive, ¿no? Evidentemente son las más bajas del sistema público, desde las no contributivas, que pueden estar ahora en 400, 500 euros, las de viudedad que están en torno a los 600, y estas son las más bajas del sistema, que claramente son insuficientes y que todos los gobiernos en general siempre han procurado hacer unas subidas anuales superiores al IPC, en el que han subido el resto de las pensiones, pues para intentar acercarlas o equipararlas con la pensión mínima del sistema contributivo. La pensión contributiva de jubilación está directamente relacionada con las cotizaciones a la seguridad social que hemos aportado, en el que se ha requerido siempre un mínimo de años, que ha estado en 5 años, ahora se habla de subirlas a los 15 años, incluso se está hablando de toda la historia laboral de cotizaciones que una persona ha tenido, porque es de ahí de donde sale el derecho de la pensión que se va a recibir, de pensión contributiva. Por eso depende de las aportaciones que previamente hemos hecho. Se suele reducir siempre en torno al 85% en las pensiones contributivas y, como ya he dicho, se tiende a retrasar la edad de jubilación porque la esperanza de vida aumenta mucho y como las pensiones salen de las cotizaciones de los trabajadores, si hay muchas más personas que reciben pensión, algo se desequilibra y esa es una de las formas de equilibrarlo. Como complemento siempre a las pensiones públicas están los mecanismos privados de protección. Y aquí tenemos varios que son relativamente parecidos, pero que en definitiva y como resumen se trata de uno buscarse la forma de ir teniendo una especie de acumulación de bienes pues para el día que se jubile. Y hay distintas modalidades. Uno son los planes de pensiones individuales, que no deja de ser una forma de ahorro privada que va a complementar cuando te jubiles la prestación de la seguridad social a la que tengas derecho. Quien los crea se obliga a hacer aportaciones periódicas al plan, de manera que cuando se jubile pues puede percibir esas cantidades en distintas modalidades también según
según se haya pactado. Los planes de previsión asegurados no deja de ser un seguro de vida en el que estas prestaciones se perciben en el momento de la jubilación. Tú vas ahorrando y cuando te jubilas eso lo recuperas y punto. Existe también la mutualidad de previsión social, que es una entidad, son entidades aseguradoras que no tienen fines de lucro. Es también un sistema complementario de seguridad social y por sus beneficios fiscales las prestaciones están limitadas. No puede uno acumular ahí una cantidad excesiva, sino que tiene unos límites determinados previstos por la legislación. Y está también los planes individuales de ahorro sistemático. Esto es todo muy parecido, pero la idea común es la misma. Este sería un seguro individual en el que el contribuyente a la vez es el tomador, el asegurado y a su vez el beneficiario en el momento determinado. Y se trata de ir aportando o acumulando capital durante un periodo mínimo de 10 años para luego tener derecho a una renta vitalicia que será compatible con la pensión. Y en caso de fallecimiento de la persona que ha suscrito por sí misma este tipo de plan individual de ahorro, pues en caso de fallecimiento del asegurado el dinero pues va a ir lógicamente a un beneficiario que previamente esta persona ha designado en el momento de suscribirlo. Y también existen seguros de supervivencia y mixtos, ¿no? En el que los de supervivencia la compañía que asegura se obliga a pagarte una indemnización que previamente está estipulada en el contrato si el tomador sobrevive al final del cuando vence el plazo, y si no, pues se entrega a los beneficiarios también la indemnización estipulada. Y en cuanto a otras posibilidades de disponibilidad económica, creo que esto merece una atención especial, pues porque no está reñido el que una vez que terminamos nuestra etapa laboral podamos hacer determinados tipos de trabajo remunerados. Y en esto podría haber muchos ejemplos. Hay personas pues que siguen colaborando en el negocio familiar. Yo ayer mismo viajaba con una persona porque ha tenido su empresa, la llevan sus hijos, pero él sigue colaborando y decía, bueno, lo bueno que tiene esto es que también me siguen pagando de vez en cuando. Este es un ejemplo, pero hay otros muchos ejemplos más en el que una persona jubilada pues puede seguir haciendo trabajo en función de su disponibilidad, de sus ganas y también de lo que le guste y, por qué no decirlo, de su necesidad económica. Hay otro tipo que son un poquito más sofisticados, como es, por ejemplo, la vivienda pensión. En esto de lo que se trata es de que personas que tienen a lo mejor una pensión cortita para sus necesidades, pero tienen un patrimonio, entre ellos la vivienda, pues ceden la propiedad de la vivienda reservándose el uso y el usufructo mientras viva. O sea, mientras viva nadie te puede echar de tu vivienda, pero de alguna manera lo estás dando a una entidad a cambio de que esa entidad te asegure una pensión de por vida que estará en función de tu edad, de tu situación de salud, del valor de la vivienda, etcétera. También la hipoteca inversa, que es como un préstamo que te va a dar el banco con la garantía para ese préstamo de la vivienda. Y la cantidad del préstamo que nos vaya a dar el banco está en función del valor de la vivienda, de la edad de la persona y de la forma en la que se quiera recibir el dinero, si va a ser todo de un golpe o proporcionalmente, con una pensión complementaria mientras que se viva, etcétera. Y si al fallecimiento el dinero no se ha llegado a consumir, pues también lo que quede del valor en el que se ha tasado la vivienda se entrega a los herederos. Hay otra medida para incrementar los bienes económicos en la jubilación, que es la cesión de vivienda en alquiler. Aquí de lo que se trata es que, por ejemplo, si una persona se tiene que ir a una residencia y no tiene con su pensión suficiente para pagarla, le cede la vivienda a una entidad gestora en la que ésta le asegura la prestación de una cantidad determinada, esto es importante tanto si está alquilada como si no lo está. No es que tú, porque podría decir, para eso yo alquilo mi vivienda, no. Lo cedes a una entidad y ya te desentiende de si está alquilada o no, porque ella te está asegurando una cantidad mensual. Y por último está el contrato de alimentos. El contrato de alimentos hay que entenderlo no solamente en lo que se refiere a la alimentación que una persona mayor puede necesitar, sino principalmente ya cuando estamos hablando de dependencia, se refiere también a los cuidados que una persona pueda necesitar. Esto se ha hecho toda la vida y ha sido pues personas que teniendo o no teniendo familia le dejaban su vivienda a una persona o su patrimonio a cambio de que le diera los cuidados que necesitara durante su vida, fueren los que fueren esos cuidados. Y no solamente se puede hacer con la familia, sino con cualquier otra persona.
Y también quería detenerme más en este apartado y casi que me ha agotado el tiempo, pero lo voy a decir rápidamente, la importancia de planificar el futuro. ¿Por qué? Pues porque hay que anticiparse con flexibilidad a ese futuro. Hoy estamos bien, pero no sabemos si vamos a poder llegar a generar o no dependencia. Y esa es la clave de la cuestión, porque es posible que lleguemos a generar dependencia y, como dice Rezán, más vale prevenir. Una sugerencia que puede resultar un poco brusca en cuanto a la afirmación, que es no dejar nunca a nadie, nada a nadie en vida. Explicaré a continuación el porqué. Mire, una cosa peligrosa es eso de dar los bienes en vida por las siguientes razones. Hay personas que piensan que hoy con nuestra pensión nosotros no la gastamos, además tenemos unos ahorros, etcétera, y vamos a dar a nuestros hijos para que veamos en vida cómo lo disfrutan. Quiero ver en vida cómo lo disfrutan, yo sé que se va a quedar todo cuando yo me vaya, pero quiero dárselo ahora para ver cómo lo disfrutan. O también otras personas dicen, mira, me ha tocado un premio y lo voy a repartir a mi hijo porque yo con lo que tengo bastante. Porque nosotros realmente no lo necesitamos. Pero, dice, otras personas dicen, sé que si un día lo necesitas, ellos me ayudarán. Y eso es peligroso porque si uno lo da hoy a sus hijos están en una edad de tapar agujeros, de una hipoteca, de comprarse un coche nuevo que necesiten, de hacer una mejora. Y otro día, si tú lo necesitas, a lo mejor no es que no quieran, es que no van a poder, porque lógicamente lo han gastado, porque como veremos ahora, uno en su lugar probablemente habría hecho el mismo. Otras personas con razonamientos más prudentes dicen, por ejemplo, hoy no lo necesito, pero no sé si mañana lo necesitaré. O prefiero que mis hijos me pidan antes que pedirles yo, que es una afirmación muy sabia de la experiencia. O si lo necesitan para comer, me van a tener, seguro que les voy a ayudar. Mientras tanto, que cada cual administre lo que tiene. O lo que les dé hoy lo aplicarán, como ya he dicho, en reducir una hipoteca, tapar agujeros, etcétera, porque yo en su lugar, en su momento vital, habría hecho lo mismo. Por eso, si un día lo necesito, es probable que aunque quieran no me lo puedan dar. Y eso sí, si pasan una mala racha en cosas importantes de la vida, aquí estaremos para prestarles, pero nunca a fondo perdido. La misma persona con la que iba ayer me comentaba, hablando de otro tema, que nunca avala a nadie, dice, ni a mis propios hijos. Dice, en 2 ocasiones avalé a un trabajador mío y tuve que terminar pagando el coche y me quedé sin dinero y sin trabajador. Solamente lo someto a su reflexión para que ustedes piensen y deciden. No les estoy imponiendo nada, sino sugiriendo, y esto en cualquier caso sería también un motivo y un tema para debate. Es bueno estar cercanos a nuestros hijos, etcétera, y dispuestos a ayudar si nos necesitan. Pero es muy recomendable plantearse dónde poner los límites en esa ayuda personal y especialmente en la económica. No hablo solamente de la económica, hablo también de, por ejemplo, en el cuidado de los nietos. Repito, aunque parezca reiterativo, lo de no dejar nunca nada a nadie en vida y ustedes decidan. Es bueno mantener siempre la rienda de tu vida, también en lo económico, porque hoy no sabemos lo que necesitamos, hoy sabemos que no lo necesitamos, pero no sabemos si un día lo vamos a necesitar. Y eso sí, hacer las cosas bien hechas, que para nosotros es hacer testamento, y todos lo agradecerán, porque si el testamento está hecho, no va a haber problemas el día que desaparezcamos, porque llegaremos a desaparecer. Y anticípate también, si es necesario, para que tu voluntad se cumpla en caso de que tus facultades mentales no te permitieran decidir en un momento de tu vida. Eso es una tarea también importante y un reto, pues para asegurarse. Estamos hablando de prevenir el futuro y de planificar económicamente cómo podemos seguir manteniendo las riendas de nuestra vida en nuestros últimos años, que no sabemos cómo pueden ser. Y para resumir, les voy casi a leer textualmente, lo sé de memoria porque me impactó mucho hace unos años la reflexión de un matrimonio, estaría en torno a los 70 años aproximadamente, 60 y tantos, 70 años, que decían algo así como que ellos toda su vida la habían gastado habían estado con el cinturón apretado para que a su hijo no les faltaran las posibilidades que ellos no pudieron tener, especialmente en el tema de formación. Y dicen, le hemos facilitado todo lo que estaba en nuestras manos para que llegaran a ser personas que se valieran por sí mismas y que se ganaran la vida dignamente, pero decían, a partir de ahí, que cada cual progrese en la vida según su esfuerzo y también según su suerte. Y ahora saben que ante los contratiempos, que como ya he dicho pueden venir, si una persona en unas horas en una situación de crisis está pasando un mal momento,
pues hay casos que están volviendo a casa, que le están ayudando económicamente, que le están ayudando con la compra de los alimentos, etcétera. Dice, siempre nos tendrán aquí. Pero también saben, y esto es lo importante, y con esto ya termino, que los ahorros y el patrimonio que nosotros, decía este matrimonio, hemos podido acumular, será nuestro mientras vivamos. No sabemos si lo vamos a necesitar, pero si llegara el caso, preferimos gestionar nuestras propias necesidades con nuestros propios ahorros antes que depender de su asistencia. Porque si se lo damos hoy, hoy no lo necesitamos, pero no sabemos si el día de mañana lo vamos a necesitar. Y como nadie se lleva nada, decían, pues lo que hemos hecho es hacer nuestro testamento muy clarito para que el día que nosotros faltemos nadie tenga que discutir por un euro. Y con esto pues termino esta presentación de este módulo. Espero que dada la aridez del tema les haya resultado suficientemente, no digo agradable o distraído, pero sí insinuante para la reflexión y para que cada cual en el momento en el que esté haga lo posible para planificar su situación económica en el futuro para mantener la libertad y la dignidad que todo ser humano merece disfrutar. Bueno, pues yo soy María José y vamos a comenzar con el módulo 3, al que hemos titulado Jubilación como nueva etapa del proyecto personal. La primera imagen que podéis ver aquí en el PowerPoint la he seleccionado porque quiero que viváis esta etapa de jubilación o quiero que la veáis del modo en que yo la he visto. Y ha sido como una construcción de una nueva vida a la que seguramente están adentrados ya en ella o han estado a punto de adentrarse. Una pequeña reflexión encontrada en Internet que me resultó algo sugerente y que creo que les puede servir a ustedes también como una reflexión es esta que pueden ver ahora aquí. Al igual que una niña puede parecer pequeña pero estar llena de amor, un anciano puede parecer viejo y estar llena de vida. Lo primero que quería referir era el riesgo que corremos al pasar toda la vida buscando una felicidad que nunca llega. Quizás esto viene debido a la sociedad de consumo en la que vivimos hoy. Y buscando esa felicidad nos olvidamos de disfrutar de esas pequeñas cosas que tenemos todos los días a nuestro alrededor, que las tenemos ahí y no nos damos cuenta de la importancia que tienen hasta que las perdemos. Por ello, quería que tuviesen en cuenta que debemos aprovechar los vientos a favor que nos proporcionan la jubilación. Cuando digo los vientos a favor, me refiero a estos que van a ir viendo ahora aquí. La salud. Por ejemplo, cuando hablamos de salud nos referimos a que cada vez llegamos a la jubilación en mejores condiciones, porque los avances científicos nos están permitiendo mantener nuestra salud a unos niveles muy aceptables. También en estos últimos años se le está dando mucha importancia al tema del autocuidado y a la adquisición de hábitos saludables, como hemos visto en el primer módulo de este programa. Todo ello constituye un viento a favor para mantenernos siempre activos. Seguimos con la experiencia. Respecto a la experiencia, queremos decir que debemos mirar atrás, pero también mirar al futuro. Y esto es un factor que nos va a proporcionar en todo lo que hagamos a partir de ahora un equilibrio y una sensatez y un sentido común en nuestras actuaciones. Es decir, nos va a ayudar para enfocar esta nueva etapa hacia una dirección que nos haga sentir más realizados y más plenos. Con respecto al tiempo, decir que debido a la liberación de horarios, por ya no tener que cumplir con una jornada laboral, y también a la crianza de los hijos, puesto que ya están independizados, están a punto de hacerlo, podemos invertir este tiempo que utilizábamos en ello en otras cosas que hasta el momento no habíamos tenido lugar de poder hacer. La libertad, hago hincapié en ella por el mismo tema que está comentando con el tema del tiempo. La liberación de los horarios de trabajo y el no tener grandes responsabilidades en esta etapa es una de las características más importantes, porque no tenemos compromisos que nos aten. Es muy importante tomar conciencia de esta libertad, ya que tenemos
tenemos la libertad, valga la redundancia, de hacer lo que queramos o no queramos, sin que nos importe el que dirán. Y las alternativas, pues, con ese tiempo libre que podemos hacer, la oferta de posibilidades que se nos dan a través de todas las comunidades autónomas, centros de día y demás, pues son amplias, inmensas. Pero las nuevas tecnologías también es una gran ventana a un mundo de posibilidades, como el que están teniendo ustedes en este momento, de formarse a través de un curso online. Este es el momento de elegir desde esta libertad aquellas que llenen más de sentido en nuestra vida y nos hagan ser más felices. Como podéis ver, tenemos varios ámbitos en los que podemos seguir participando. Uno puede ser en nuestra familia, con nuestras amistades, en nuestro barrio, en asociaciones y grupos de ciudadanos, satisfaciendo nuestras aficiones, en acciones solidarias organizadas o en mejorar nuestra propia formación y nuestra economía. Ahora vamos a pasar a verlas de una en una. Pero sobre todo tener en cuenta que lo importante es seguir participando. En la familia tenemos varias opciones, como puede ser con nuestra pareja, con nuestros hijos o con nuestros familiares. Cuando decimos en la familia, pues es un tiempo tenemos ahora tiempo de disfrutar de nuestra familia de una forma más serena y sosegada, por esta liberación de las ataduras que comentábamos antes de la jornada laboral y de la crianza de los hijos. La familia debemos tener en cuenta que es el mejor colchón para amortiguar nuestros golpes, pero también puede ser una fuente de problemas que tenemos que saber gestionar. Podemos cambiar a los demás, pero sí. A ver, recordamos que no podemos cambiar a los demás, pero que sí podemos cambiar la forma en que vivimos las diferentes circunstancias con las que nos encontramos, ¿vale? Con nuestra pareja, las responsabilidades de la crianza de los hijos ya han desaparecido y con frecuencia en el pasado han podido crear un distanciamiento. En torno a la edad de jubilación, la preocupación por los hijos es muy distinta, puesto que, como hemos dicho, generalmente son autónomos o están a punto de serlo. La autonomía de nuestros hijos se puede convertir también en autonomía de nosotros mismos. Por eso, y aprovechando el síndrome del nido vacío, que es la sensación de que ahora los hijos ya no están y existe un distanciamiento entre la pareja, pues debemos aprovecharlo en vez de verlo como un factor negativo y acercarnos a aprovechar ese tiempo para acercarse más a la pareja, perdón. Y además, cuando compartimos tiempo con nuestra pareja, podemos sentirnos mucho más plenos. Con nuestros hijos, los niños ya no son niños, han crecido y seguramente se han independizado y han creado su propia familia. E incluso ahora mismo podrán entender muchas circunstancias que anteriormente no entendían. Y quiero hacer referencia al refrán de cuando seas padre comerás polvo, seguramente ahora mismo pues lo estarán entendiendo. El apoyo que los abuelos dan al cuidado de los hijos, de sus nietos, tiene un valor incalculable, pero debemos tener en cuenta varios factores para que todos podamos estar contentos. La ayuda que debemos prestar a los hijos con los nietos, perdón, debe ser aquella que necesiten y cuando la necesiten. Y, por supuesto, esta ayuda debe ser libre y sin coacciones, porque los abuelos también tienen que seguir con sus propias vidas. Si nos implicamos demasiado en esta ayuda a la crianza de los nietos, podemos generar una incomodidad quizás en la familia de nuestros hijos. Con otros familiares, como podéis ver ahí, de lo que se trata es de poder aprovechar también ese tiempo para reavivar la relación que a lo mejor hemos tenido un poquito más de lado, a lo mejor con los cuñados, con los primos, con los hermanos mismos, y lo que proponemos es intensificar este contacto con quienes no lo han podido mantener durante otros tiempos por las responsabilidades en el trabajo o con los hijos. Podemos recuperar estos nuevos encuentros utilizando también las ventajas de las nuevas tecnologías. Con nuestras amistades
podemos seguir teniendo contacto con nuestros amigos de siempre, o también podemos optar por conocer a nuevas personas, que no tiene por qué ser excluyente una de las otras, sino que deben ser complementarias, porque si sigas con tus mismos amigos de siempre, seguramente en ese círculo te empobrecerás, pero si vas conociendo nuevas personas, te enriquecerás. Debemos aprovechar lo bueno de las relaciones intergeneracionales, es decir, el comunicarnos con gente de otras edades y no pensar que nosotros somos los que más pueden dar. También tenemos que tener en cuenta que podemos aprender muchísimo de personas con edades, que digo, pues niños, incluso 20 años menos que nosotros, y enriquecernos de eso. Y como he dicho anteriormente, aprovechar lo que nos aportan las nuevas tecnologías. Podemos implicarnos con las redes sociales y empezar a conocer gente a través de ahí, que incluso podemos trasladar estas amistades a contacto y poder tener contacto y encuentros personales con ellas, o sea, hacer quedadas. ¿Qué ha pasado? Otra forma de participar es satisfaciendo nuestras propias aficiones. Cuando en la jubilación es el momento ideal para hacer las cosas por ocio, por afición, y principalmente debemos disfrutar de ellas. Ahora que disponemos del tiempo libre que antes hemos carecido, pues debemos aprovecharlo. También debemos dedicarnos nuestro tiempo, es decir, debemos huir de las prisas y disfrutar con cada cosa que hagamos. Pero aun cuando pienses que te falten horas para ti y para tus aficiones, organízate y da prioridad a todo aquello que te haga sentir mejor, porque recuerda que tú eres lo más importante. En acciones solidarias organizadas. Pocas cosas nos hacen más humanos y nos llenan tanto de vida como hacer algo por los demás sin esperar nada a cambio. Eso justo es lo que nosotros llamamos y lo que se llama voluntariado. Proponemos que si tienes alguna curiosidad por saber cómo funciona el voluntariado, te adentres en uno de estos grupos y podrás entender desde el primer momento que puede llenarte más de satisfacción a ti mismo que a las personas en las que depositas tu tiempo y tu ayuda. Pero sí queríamos comentar que existen ciertos principios que no debemos de olvidar, como tener en cuenta que el voluntariado no tiene nada que ver con el paternalismo, porque nadie es más que nadie, y ni vale sentirse superior a la persona o personas a las que estás prestando tu ayuda. La voluntad es imprescindible, pero también es insuficiente. Fórmate en la cuestión del voluntariado, porque las entidades que lo gestionan están en la obligación de proporcionarte esta formación. Además, ten en cuenta que antes de hacer, tienes que saber qué significa ser una persona voluntaria, que eso también te lo puede dar la formación. Muy importante el no ir por libre, el pertenecer a un grupo, porque esto potenciará tu ayuda y te hará sentir mejor. El voluntariado no es aquello que el Estado no es aquello, el voluntariado no está para hacer aquello a donde el Estado no puede llegar, sino que el voluntariado genera transformación y mejora social. Por eso ten en cuenta que la creatividad y la crítica constructiva son dos cualidades de una persona voluntaria. Y recuerda que lo que dependa de ti solo puedes hacerlo tú. En tu barrio, otro lugar donde poder participar, ten en cuenta algunas de estas cosas. Haz tu vida, haz parte de tu vida en la calle, paseando, charlando con la gente, por ello sal todos los días, porque eso evitará el no me arreglo porque no salgo, evitará eso, y porque sin darte cuenta se podrá convertir en no salgo porque no me arreglo. Utiliza los recursos según tus gustos, ahora que tienes tanto tiempo del que puedes disponer, utilízalo en conocer qué te puede dar tu barrio y sobre todo utiliza aquello que más te guste. Y en tu comunidad de vecinos seguramente siempre habrá algo en lo que poder ayudar.
Eso requiere un cambio de visión y, por supuesto, intenta hacer todo esto rodeado de otras personas, porque así será más gratificante para ti y podrás aprovechar mucho más todas estas cosas. A ver, en asociaciones y grupos de ciudadanos. La participación social va mucho más allá del voto que depositamos cada 4 años en las urnas para escoger un partido que nos gobierne, ¿vale? Cuando termina la etapa laboral, como hemos dicho, podemos seguir participando a través del trabajo en organizaciones o a través de grupos organizados. La forma más eficiente de participar, reincido, es de manera organizada y perteneciendo a algún grupo, a alguna asociación. Seguramente en la localidad en la que viváis habrá un gran tejido asociativo al que poder acudir y seguramente podréis participar en aquellos que más os gusten. En referencia a la formación, debemos tener en cuenta que nunca dejamos de aprender hasta que morimos. Y la jubilación es también una oportunidad para aprender aquello que en etapas anteriores no hemos podido por diferentes circunstancias de la vida. Y como pongo aquí al final, debemos tener en cuenta que además de la pensión podemos hacer otras cosas que nos sirvan como fuente de ingresos adicionales, es decir, podemos seguir trabajando. Tres máximas que me gustaría que quedaran claras en este módulo es que debemos abrirnos a nuevas posibilidades porque ello nos dará mayor plenitud vital y mayor riqueza en nuestro día a día. Debemos tener en cuenta que nuestra vida la elegimos nosotros mismos y también la vivimos nosotros mismos. Podemos estar abiertos a aceptar consejos, pero la decisión siempre la tenemos que tomar nosotros. Y que hay muchas formas de participación, como hemos visto. Cuando no te sientas pleno con una, actívate y cambia. Y por mi parte hemos terminado. Cuando quieras retomar, Elisa. Sí. Pues entro con mi módulo, que son las redes sociales. Hemos titulado este módulo Un nuevo entorno, las redes sociales, y vamos a hacer un repaso un poquito así por encima, porque como os decía al principio es un resumen, pues de qué son en primer lugar las redes sociales. Aquí os pongo que son, al final a todos nos suenan las redes sociales, hemos oído hablar de ellas, incluso muchos de vosotros las utilizaréis. Y al fin y al cabo son comunidades virtuales en Internet, donde los usuarios, es decir, nosotros, interactuamos con otras personas, con personas de todo el mundo, con quienes bien encontramos gustos en común y por eso, pues a través de las redes sociales, de grupos de diferentes hobbies, etcétera, contactamos con ellos, o ya nos conocíamos previamente. Y simplemente las redes sociales nos acercan más a las personas que actualmente están en nuestro entorno o han pasado en algún momento puntual por nuestra vida, como pueden ser antiguos compañeros de colegio, universidad, de trabajo, etc. Y a través de las redes sociales volvemos a retomar ese contacto. Respecto a los inicios de las redes sociales, este tema es un punto un poquito delicado en el sentido de que no hay un consenso en cuanto a su origen. Sí es cierto que desde que empezó en 1971 se envía el primer email en el mundo, pues desde entonces ha habido diferentes intentos de lo que hoy se puede parecer a las redes sociales. Entonces, hay diferentes teorías sobre cuándo se iniciaron las redes sociales o cuál es la herramienta que se creó en su momento que predijo un poquito las redes sociales, pero en general ha sido una evolución de acontecimientos y de herramientas que se han ido creando que han derivado en lo que hoy conocemos como las redes sociales. Respecto al crecimiento en el uso, desde que se creó Facebook, desde que se creó Twitter, que supongo que os sonarán a todas estas redes sociales, todas estas dos en concreto, pero la mayoría de redes sociales experimenta un crecimiento muy amplio y muy inmediato y grande en su utilidad, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en la foto que estáis viendo, tenemos el uso, la gente que usa diariamente Facebook, por ejemplo, en comparación con otras redes sociales que hay en el mundo, pues veis que la diferencia es muy notable. Twitter, sin embargo, está en cuarto lugar,
pero en este sentido Facebook gana por goleada a todas las redes sociales, es la más utilizada a nivel mundial. ¿Cómo podemos aplicar las redes sociales a nuestro día a día? Es cierto que al principio, y sobre todo dependiendo del perfil de gente, es decir, la gente más joven pues tiene menos miedo a la hora de entrar en redes sociales, lo cual tampoco es que esté del todo bien, porque hay que tener cierto cuidado, que lo veremos en la privacidad. Pero ¿cómo aplicamos las redes sociales a nuestro día a día? Bien, por un lado, ¿qué necesitamos para estar en redes sociales? Es imprescindible contar con una cuenta de correo electrónico que me va a facilitar el registro, igual que en cualquier página web ocurre en las redes sociales. Y lo que os hablaba de la actitud, tenemos que tomar una actitud positiva ante las redes sociales siempre y cuando sepamos los riesgos que pueden llevar y controlemos esos riesgos, como puede ser la privacidad. Vamos a hablar un poquito más adelante de ella. La actitud que tomamos ante las redes sociales es importante porque pueden facilitarnos mucho en nuestro día a día. En entornos rurales, por ejemplo, nos acercan a lo que puede ser la actualidad o el día a día de una ciudad. O si estamos solos en casa y no tenemos mucha relación fuera de nuestro hogar, pues las redes sociales nos ayudan a conocer gente y poder llevar esa relación virtual que empieza en Internet a un ámbito pues más real de la vida del día a día. ¿Y qué es lo que puedo encontrar en redes sociales? Bien, lo hemos mencionado al principio, el reencuentro con conocidos, es decir, gente con la que ha pasado en un momento determinado por mi vida, y yo ahora no tengo contacto con ellos, pero a través de las redes sociales puedo encontrarlos y retomar ese contacto. Propician los contactos afectivos, bien sean de amistad, de relaciones más íntimas, etc. Ayudan a relacionarse. Es una nueva forma de relación. Diluyen fronteras geográficas. Si tenemos familiares, amigos en otras partes del mundo, las redes sociales nos ayudan a estar al día de las vidas de esas personas. Y es una forma también de acercarnos. Me permiten acceder a información actualizada, ya que las redes sociales están en constante actualización y son más inmediatas que cualquier otro medio, como puede ser la televisión o incluso la radio, que es muy inmediata. Me puedo enterar antes de una noticia por redes sociales, sobre todo por Twitter, antes que por otro medio convencional. Comunicación a tiempo real, igual que ocurre con un correo electrónico, por ejemplo. Ahora las nuevas tecnologías y en concreto las redes sociales nos permiten estar en comunicación constante a tiempo real. Si yo subo una foto de lo que estoy haciendo ahora en Facebook, mi familia que está lejos, por ejemplo, la puede ver. Movimientos masivos de solidaridad. Os sonará el 15M, la Primavera Árabe. Todos estos movimientos se han iniciado a través de redes sociales, lo cual da a los ciudadanos una voz que antes pues no teníamos. Conocer gente afín a mis gustos, lo que decíamos al principio. Las redes sociales, hay redes sociales como pueden ser Facebook y Twitter, que son más masivas, que engloban todo tipo de temas, aunque también hay grupos dentro de ellas de temáticas determinadas. Sin embargo, también hay redes sociales dedicadas a un tema específico, como pueden ser las bicicletas, por poner un ejemplo. Y yo, a través de estas redes sociales, incluso foros a través de Internet, puedo conocer gente afín a mis gustos, que tienen mi mismo hobby, y así emprender una relación. Por último, pongo compartir contenidos. Las redes sociales me permiten compartir yo con mis amigos, con mis contactos y ellos conmigo, todo tipo de información en todo tipo de formato, bien sea vídeo, imagen, etc. Entonces, me permiten estar al día de la información. Por otro lado, las redes sociales como herramienta de comunicación. Lógicamente, las redes sociales han cambiado nuestra forma de comunicarnos, pero principalmente nos comunicamos a través de redes sociales con gente conocida, lo que he repetido y lo vuelvo a decir tanto de la actualidad como del pasado, con gente nueva, afín a nuestros gustos, y principalmente tenemos dos vías de comunicación en las redes sociales, la pública y la privada. La pública es aquella comunicación que hacemos con otras personas, pero que la ve el resto de los contactos que podemos tener en nuestra red de contactos, en una red social. Por otro lado, la privada es un mensaje que yo
pues me comunico a través de un mensaje con una persona o varias, pero de forma privada, que solo nosotros, la gente destinataria de ese mensaje, puede leerlo, no el resto de mis contactos. Voy a entrar en las redes sociales más conocidas, las he mencionado, Facebook y Twitter. Empezando con Facebook. Bueno, Facebook, como hemos visto en el gráfico que os ponía antes, es la red social más popular del mundo. Cuenta con alrededor de 900 millones de usuarios actualmente y es una cifra que cambia. Estas cifras son de finales del año pasado, 2012, y es una cifra que va cambiando constantemente, ¿vale? Va aumentando. Perdón, voy a seguir con Facebook. Bien, ¿qué ventajas puedo encontrar yo en esta red social, en Facebook? Aquí tenéis un pantallazo, pero os las voy a contar. La cercanía, por ejemplo, vuelvo a repetir, posibilita estar en contacto con mis amigos y también recuperar aquellos amigos del pasado. Compartir todo tipo de contenido. Facebook es una herramienta muy útil a la hora de compartir fotos, de compartir vídeos, de compartir todo tipo de contenido a través de la red, ¿vale? Y a través de Facebook es la red en donde más fotos, la red social donde más fotos se publican. Conocimiento. Bueno, según el perfil de mis amigos, de mis contactos, tendré acceso a todo tipo de información, como hemos mencionado. Y variedad, porque me lo ofrecen muchos tipos de formato, incluso puedo jugar con mis amigos a través de Facebook. Sin embargo, como todo, también tiene sus desventajas, y una principal es la privacidad. Existe un mal uso de esta red social y de muchas en general. Muchos de los que estáis asistiendo hoy al webinar lo sabéis. Pues hay determinadas personas que hacen un mal uso de las redes sociales y pueden poner en peligro la privacidad de otros usuarios, con lo cual tenemos que tener cuidado con esto. Por otro lado, Twitter. Twitter, desde su creación, más tardía que la de Facebook, se ha convertido en una de las principales redes sociales, aunque su funcionamiento es diferente, notablemente, respecto a otras redes sociales, ¿vale? Se llama red de microblogging porque en Facebook lo que compartimos son pequeños mensajes, nos limitan el número de caracteres, de letras que podemos meter en un mensaje, con lo cual por eso es microblogging, porque tenemos que limitarnos o que adaptarnos a las limitaciones que tiene. Pero bueno, deciros así como dato que Twitter, un momentito que lo tenía por aquí apuntado, Twitter se estima más o menos que tiene 200 millones de usuarios actualmente y genera 65 millones de mensajes diarios, ¿vale? Y son cifras que siguen cambiando, con lo cual imaginaros la cantidad de información que se mueve en este tipo de red. Twitter es una red donde la información se va actualizando constantemente. ¿Qué ventajas puedo encontrar en Twitter? Bien, yo decido a quién seguir, puedo encontrar mucha información, decido qué información puedo ver y tengo acceso completo a ella, ¿vale? Sobre todo, una ventaja muy notable en esta red es la inmediatez de las noticias. Las noticias en Twitter vuelan y, sin embargo, desde luego me puedo enterar antes de una noticia por Twitter que por otra red social. Y por otro lado, conocimiento. En Twitter se comparten muchas investigaciones, se comparten muchas noticias, con lo cual siempre es conocimiento extra que adquirimos al final. Desventajas. Volvemos a la privacidad, que la vamos a ver ahora. Como en cualquier red social, la privacidad es algo que, bueno, pues que al final es algo que nos tira para atrás a la hora de registrarnos en las redes sociales. Y en el caso de Twitter, los ajustes de la privacidad son bastante limitados en cuanto a Facebook, por ejemplo, que tiene un amplio abanico de ajustes de la privacidad que podemos hacer. En Twitter hay muchos perfiles falsos también, entonces puede haber gente que en Twitter podemos tener amigos o seguidores que se llaman en Twitter que realmente no existen. Bueno, pregunta justo ahora Víctor. En Twitter, ¿cómo puedo saber la autenticidad del personaje que expone algo? Bien, siguiendo con el tema, Víctor, de los perfiles falsos, una forma de regular un poquito esto o estar al día de esto es hacer barridos de tus seguidores. Es decir, tú ves la gente que comparte cosas, que comparte, entonces puedes detectar más o menos por la actuación de cada uno y el tipo de contenido que comparte, si a ti te conviene o te interesa tenerlos en tu red de contactos o no. Pero
no hay una forma real de saber la autenticidad de un personaje, ¿vale? Igual que en cualquier red social es muy difícil de conocer ese dato. Excesiva información. Este es otro veíamos que por un lado era una ventaja toda la información y el conocimiento que podemos compartir a través de Twitter, pero sin embargo la excesiva información al final nos satura. Tenemos que saber también segmentar qué es lo que queremos, porque hay un flujo de información enorme en Twitter. Y como última desventaja, por puntualizar, es lo que os comentaba de que nos limita el número de caracteres que podemos compartir en un comentario que hacemos a 140. 140 letras es el máximo, bueno, más que letras, caracteres, porque un espacio se cuenta como carácter, pues nos lo limita, con lo cual tenemos que adaptarnos a ello. La privacidad en redes sociales. Hemos visto que uno de los grandes inconvenientes de las redes sociales es la privacidad. El 43% de los usuarios tiene configurado de forma que todo el mundo pueda ver su perfil. En Facebook, por ejemplo, cuando yo entro puedo configurar mi privacidad de forma que solo quien yo elija vea la información que yo quiera que vean, ¿de acuerdo? Os decía que en Twitter esto es algo más limitado porque no tiene una configuración muy amplia, pero en el caso de Facebook, donde el contenido que publicamos en Facebook siempre es mucho más personal que el de Twitter, compartimos fotos, etcétera, el margen de organización o de regular la privacidad que nos da Facebook es muy amplio y tenemos que ser conscientes de ello, porque para tener un mayor control de todo lo que compartimos es necesario configurar la privacidad una vez nos creamos un perfil en Facebook sobre todo, pero en cualquier red social. En el caso de Post55, muchos de los asistentes que estáis hoy venís de Post55, aparte de que próximamente va a haber mejoras, ya lo sabéis, pero yo puedo restringir el contenido que publico también. Pues en Facebook es un poco parecido. En Facebook, deciros pues algunas de las cosas, por ejemplo, que puedo regular. Puedo cambiar la visibilidad de mi perfil, es decir, controlar quién va a ver y a quién le voy a impedir ver mi perfil. Elegir la privacidad de mi muro. En Facebook el muro es donde yo voy publicando, yo y mis amigos también pueden publicar en mi muro, yo voy publicando diferentes actualizaciones, diferentes cosas, ¿vale? Sean fotos, sean noticias, pues también puedo configurar quién quiero yo que vea y quién quiero que no vea mi muro, organizar mis contactos, bloquear incluso a alguien determinado, ¿vale? También puedo hacerlo en Facebook. Por eso quiero remarcar, antes de ya ir con la última unidad, que es la unidad 5, que la privacidad es algo que tenemos que tener respeto más que miedo, ¿vale? Y saber regularlo, porque siempre y cuando sepamos regular y seamos conscientes de lo que podemos hacer, pues no tenemos que tener ese miedo a la hora de registrarnos en redes sociales. Por último, en la unidad 5 vamos a ver Post55. Habrá asistentes que no conozcan Post55, habrá otros que sí, y muchos creo que también seáis nuevos. Post55, varios de los que estáis aquí sois miembros de ella, es una comunidad social para gente que llamamos con experiencia de vida, ¿vale? Gente senior de un rango de edad pues de 50 en adelante, donde encuentran un espacio para compartir y para conocer gente al final. ¿Qué podemos encontrar en Post55? Pues un lugar donde compartir contenido y donde hacer amistades que por lo general empiezan en el ámbito virtual, en Internet, y se trasladan a la vida real, ¿vale? Se hacen quedadas, etc. Es importante remarcar que en Post55 se puede compartir contenido, la mayoría del contenido que hay en Post55 es de los propios usuarios de la red, y decir que cuando tú te registras en Post55 automáticamente cuentas con un blog donde tú puedes publicar lo que quieras. Es una forma muy cómoda y autónoma de publicar cosas en la red. Bien, aquí comentar un poquito las secciones que tiene Post55. La sección de gente, donde podemos ver las últimas altas, la última gente que ha entrado a la comunidad. Grupos, donde yo puedo, es una de las secciones más utilizadas, son grupos pues organizados en cuanto a diferentes temáticas, donde la gente y los usuarios de Post55 comparten diferentes aficiones, diferentes hobbies y comparten información sobre ello. Fotos y vídeos. Podemos subir vídeos de YouTube, podemos compartir nuestras propias fotos también para que nuestros compañeros de Post55 las vean. Noticias,
la comunidad de Post55 publica noticias en relación pues al público que hay, a la gente que hay en Post55, acondicionada a sus intereses. Y por último, actividades. En Post55 hay diferentes actividades, hay actividades presenciales y hay actividades como la que estamos haciendo hoy, online a través de Internet. Recordaros que esta tarde tenemos otra de estas actividades por Internet sobre cómo aprender a realizar compras por Internet, por ejemplo. Entonces, este tipo de actividades podéis encontrarlas con una temática muy amplia en Post55. Bien, ha sido un repaso sobre las redes sociales, yo he terminado también mi parte y ahora si Víctor me pregunta sobre las mejoras de Post55, las veréis, no puedo adelantarte nada, pero las veréis. Son mejoras que habéis estado pidiendo. Bueno, yo tengo algunas preguntas que han apuntado Vicente y Marijos mientras habéis estado hablando vosotros. Bien, os las planteo, ¿vale? Sí. Cuando estabas en el primer módulo, Vicente, Víctor preguntaba, ¿qué opinas sobre la leche que añaden vitaminas y calcio respecto a Activia, el Canacol, o sea, los alimentos medicamentos, dice? Pues que en eso hay que tomarlo con la debida precaución. Es bueno, pero hay que tener también cierta sospecha o recelo, sencillamente pues porque vienen de una empresa que está para ganar dinero. Entonces, no siempre es todo lo que se dice. Lo resumiría en eso. Sí tiene un componente de verdad, pero que no siempre es todo lo que se dice tan fantástico como parece por el componente comercial de cada firma que vende cada producto. Bien, otra de las preguntas de Ana María nos preguntaba si recomendáis algún tipo de vitamina en concreto. Eso es lo mejor, es que se deje guiar por su especialista, porque recomendar así sin saber para qué, para eso es conveniente tener una analítica por delante que indique qué tipo de vitamina o de componente de alimentación es el que es necesario potenciar. Por lo tanto, la recomendación es que se deje llevar por su médico de familia. Sí, que es lo que comentabas antes, que no nos automediquemos. Efectivamente. Otra de las preguntas que nos la hace Antonio, cuando estabas hablando de la salud psicosocial, Vicente, a ver si puedes indicar algún ejercicio para agilizar la mente, o si conoces alguno. Hay uno muy sencillo, que es cuando uno va a hacer algún recado, alguna mandado, hacer compras a la calle, hacer tu lista, pero mientras que vas comprando, intenta recordar todo lo que has apuntado. Y solamente al final es cuando sacas tu lista, hombre, para tampoco dar un viaje en balde, ¿no? Pero esa es una manera de ejercitar también la asociación, el intentar recordar los nombres de personas con las que te relaciones. Hay personas que dicen, ay, es que yo soy muy malo para los nombres. Y no siempre es así, sencillamente es un problema de atención y de voluntad. Si tú te concentras un poquito en el nombre de una persona, lo vas a recordar. No es solo cuestión de despiste. Y también pues ejercicios de los sudokus, las sopas de letras y el mismo ejercicio de cartas que en muchos lugares de España con distintas variedades se ejercen, son de gran utilidad para ejercitar la mente. Gracias, Vicente.